el mal y la justicia divina, precisamente allí en el libro de Habacuc. Y creo que todos en algún momento nos hemos preguntado, o quizás si todavía no te has preguntado, seguramente llegará ese momento. Tarde o temprano tenemos que hacernos la pregunta del porqué del mal en el mundo y cuál es su origen. Nuevamente, tarde o temprano nos hacemos esta pregunta: el porqué del mal y cuál es su origen. Esta es una pregunta legítima, y aunque muchos cristianos no logran entender con claridad el problema del mal, es algo con el que tenemos que lidiar. Incluso los escépticos usan el mal como escudo para deshacerse de Dios. Cuando hablamos de los escépticos, hablamos de aquellos ateos que niegan la existencia de Dios. Ellos dicen, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la muerte y las enfermedades y las guerras y los desastres naturales? Si Dios es bueno y amoroso y misericordioso y soberano, entonces debe eliminar el mal. Eso es lo que plantean los escépticos. Pero como el mal no es eliminado, entonces terminan afirmando que Dios no existe. No sé cuántos se han visto la película Dios está muerto, Dios no existe. Hay una película así. Sin embargo, no se puede llegar a una conclusión simplemente porque no entendemos algo. El mal existe porque Dios existe. Y esto parece ser contradictorio, pero el mismo planteamiento de que existe un mal nos lleva también a la conclusión de que existe un Dios. Porque si Dios no existe, entonces, ¿cómo podemos determinar que algo es bueno o malo? Simplemente las cosas pasan. Pero la razón por la cual los hombres llegan a la conclusión de que existe un mal, de que existe la maldad, es porque al ver a Dios, su justicia, su santidad, todo lo que Él es, entonces miran hacia el otro lado y ven la maldad, entonces se preguntan, ¿qué pasa? ¿Y cuál es el origen? ¿Y por qué de estas cosas? Y es en este punto donde muchos, en aras de defender a Dios, terminan negando la soberanía de Dios. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque muchas personas entonces empiezan a especular acerca del mal como algo que está fuera del control de Dios y que Dios no tiene nada que ver con aquello. Pero cuando hablamos acerca del atributo de la soberanía de Dios, tenemos que llegar a la conclusión de que Dios está en control de todas las cosas y aún del mal. Quiero citar la Confesión de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 3 de los decretos de Dios. Allí dice: sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura,
ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien se las establece. Así que Dios no es el autor del mal, ni tampoco obliga a la criatura, obliga a los hombres a hacer el mal. El mal no está en Dios. Sin embargo, el mal existe. El mal existe y está por todas partes, en la ciudad, en el campo, en el trabajo, en las metrópolis, en todas partes está el mal. Y quisiera que conociéramos un poco más, antes de entrar en detalle del texto, acerca del mal. Hay un mal natural debido a que la tierra fue maldita. Desde aquel momento en que la raza humana, en que el hombre cayó, la tierra fue maldita. Y por esta razón vemos que la tierra produce espinos y cardos. Hay terremotos, hay tornados, hay huracanes, tsunamis. Todas estas cosas pasan y estos desastres naturales causan gran estrago y mal en la sociedad humana. Mueren miles de personas a causa de estos desastres naturales. Pero también existe un mal que se llama el mal moral. Y este mal ha infectado a toda la raza humana de tal manera que los designios de los pensamientos y del corazón del hombre es de continuo solamente al mal. Y es allí donde los hombres son impíos, violentos, mentirosos y se levantan uno contra el otro, ejerciendo la maldad y la violencia, extorsionando y haciendo de toda clase de mal. Eso se llama mal moral. Pero hay otra clase de mal y es el mal sobrenatural. Y a este mal pertenece Satanás y sus secuaces, los demonios. Y este también ejerce una presión sobre la sociedad, sobre las personas, para que hagan lo malo y se rebelen contra el Dios Santo. Entonces vemos que el mal existe. Entonces damos por sentado que el mal existe. Esto nos lleva a ver entonces esta problemática en el libro de Habacuc. Y el tema de la enseñanza es el mal y la justicia de Dios. Este era el caso de Habacuc, el cual levanta una queja contra Dios al ver la maldad en la nación de Israel. Habacuc capítulo 1 versículo 2 dice, 3, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y haré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Lo primero que vemos es que Habacuc hace una queja contra Dios. En otras palabras, Habacuc dice, ya estoy cansado de tanta maldad, mientras que tú no haces nada. Habacuc sabe que Dios es soberano y que tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el poder para juzgar al impío. Habacuc sabe que Dios
gobierna todo el universo, así que nada está fuera del control de Dios, ni siquiera la maldad. Pero Habacuc dice, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? ¿Hasta cuándo el malo va a asediar al justo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el impío prevalezca? Esta es la queja de los que sufren. ¿Hasta cuándo vas a permitir que este dolor me atormente? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el malvado se levante contra mí? ¿Hasta cuándo vas a permitir que la injusticia prevalezca? Pero en segundo lugar, Habacuc apela a la santidad de Dios para demandar la justicia de Dios. En el texto 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Sigue declarando Habacuc a Dios, sigue quejándose Habacuc. Habacuc desea que Dios actúe inmediatamente y destruya a los malvados, a los impíos, que la justicia de Dios sea aplicada a ellos y sean exterminados una vez y para siempre. Habacuc dice, si tú eres ese Dios que ni siquiera puedes ver el mal, ni siquiera puedes ver la maldad, o sea, ni siquiera soportas ver el mal, el pecado, porque tú eres un Dios santo, justo, tú eres limpio. Entonces, ¿por qué no destruyes a los malos, a los impíos? ¿Por qué permites que los malos asedien a los justos? Lo que quiere ver Habacuc es que Dios acabe con los impíos una vez y para siempre. Y él apela a la santidad de Dios y a la justicia de Dios. Tú eres muy limpio, tú no soportas ver el mal. El mal es tan repugnante ante tus ojos que ni siquiera puedes verlo. Y en momentos pensamos como Habacuc, ¿por qué Dios no destruye a los malos? ¿Por qué los malos no mueren? ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué los malos se aprovechan de los justos o de los que son más buenos que ellos? Y Dios va a responder a la queja de Habacuc y Dios va a actuar y va a juzgar a los malos, pero no lo va a hacer como Habacuc quizás está esperando de que Dios haga, sino que Dios va a hacer y va a actuar y va a aplicar su justicia porque va a usar a los babilonios, a Babilonia, a Nabucodonosor, para que venga con su ejército, con sus tropas, y entonces asedie la ciudad. Y entonces la justicia de Dios sea aplicada sobre la nación. Es decir, que Dios va a usar una nación aún más mala que la nación de Israel para hacer justicia a la maldad en la nación. Entonces vemos que aún la maldad es un instrumento
para Dios juzgar al malvado. Es decir, Dios permite que aún el malo sea castigado con otro malo. Y al castigar al malo, la justicia de Dios está siendo aplicada. La justicia de Dios está siendo aplicada. ¿Cómo es esto, pastor? Lo que les quiero decir es que en ocasiones Dios usa al malo para castigar la maldad de una nación o de una persona. Y eso lo vemos claramente y ampliamente en el libro de los Jueces, donde la nación de Israel hacía lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios hacía que una nación, un pueblo se levantara, los madianitas, los amalecitas, los filisteos, se levantaran en contra de la nación y la asolaran, le robaran sus alimentos, en las guerras, perdieran las guerras, las batallas. Dios permitía todo eso para juzgar a la nación de Israel, para juzgar el pecado. Y aún Dios todavía sigue haciendo estas cosas. Así que cuando vemos que una nación se levanta contra otra, ¿qué podemos ver allí? A la luz de la palabra, que Dios está ejecutando su juicio. Que Dios los está castigando por su maldad, por su pecado, por su impiedad. Dios tiene dos maneras de juzgar la maldad en el mundo. Una es mientras las personas viven. Mientras las personas viven, Dios los juzga. Dios trae juicio sobre ellos. Quizás otra nación, otra persona más mala, una enfermedad, cualquier cosa Dios puede usar para castigarlo. Pero también Dios ha determinado un día en el cual los impíos serán castigados y serán condenados. Pero todavía no, Habacuc, todavía no es el momento. Todavía no es el tiempo. A veces nosotros nos desesperamos y queremos que Dios acabe con todos los malos. Pero todavía no es el tiempo. Y no solamente todavía no es el tiempo, sino que si Dios acabara con los malos, tendría que acabar con toda la raza humana. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Unos quizás en mayor proporción, en pecados más escandalosos, pero en última instancia, si nosotros demandamos la justicia de Dios y Dios aplica su justicia, tendría que hacer juicio y condenar al hombre, porque todos somos pecadores. Pero en segundo lugar, Habacuc dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y allí estaré esperando a que Dios responda a mi queja. Habacuc va a estar como un vigilante para esperar a que Dios le responda. Habacuc, él está allí esperando una respuesta de Dios. Si se acuerdan de Jonás, cuando fue y le predicó a la nación, a los ninivitas, y él subió por allá a una montaña a ver cuando Dios castigara a la nación. Bueno, Habacuc está allí como un centinela en el muro de la ciudad, esperando a que Dios venga y castigue a los malos. Pero Dios le responde, le dice, aunque la visión tardare por un tiempo, más
aún se apresurará hasta el final. En capítulo 2 vemos que Dios le da una respuesta a Habacuc que muestra cómo el hombre puede ser justificado para con Dios por medio de la fe. Y esto es es como el corazón del libro de Habacuc, en donde por un lado Habacuc está demandando la justicia de Dios, pero por otro lado Dios le va a mostrar y le va a enseñar a Habacuc cómo aquellos que creen en Dios y que esperan en Dios pueden ser librados del juicio de la justicia divina. En el versículo 4 dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Solo podemos ser justificados es por medio de la fe. Es decir, solo podemos escapar del juicio de Dios es por medio de la fe. Y el justo por la fe vivirá. No importa lo que pase o el mal que venga, el justo por la fe vivirá. Aquel que es justo o que es justificado vivirá por la fe. Solo por medio de Cristo el hombre puede ser justificado. Solo por medio de la fe en Cristo el hombre puede escapar del justo juicio de Dios. Un día los malos serán condenados, pero el justo por la fe vivirá. Llegará el momento, Habacuc, va a llegar ese tiempo en que yo voy a acabar con la maldad, yo voy a acabar con la impiedad, pero mientras tanto voy a utilizar a una nación para castigar a los malos. Eso mismo, amados hermanos, Dios puede hacer ahora y de hecho lo está haciendo con las naciones. Dios permite que una nación se levante contra otra para castigarlos. Dios permite que un tsunami, que un tornado, que un huracán arrase con pueblos para castigarlos. Dios permite que sean llevados al poder hombres impíos y malvados para castigar a una nación. Dios es el que hace todas estas cosas. Así que entonces, ahora Habacuc, Dios le habla y va a expresar una cantidad de ayes. Son presagios que conllevan a maldición, a juicio. Y uno de ellos dice: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Cuando la Biblia emplea la palabra ay, es una sentencia dura. Lo que viene es terrible. Lo que viene es terrible para soportar una nación. De manera que si vemos líderes corruptos edificando ciudades o construyendo su imperio a costa de la sangre de los inocentes, muy pronto está para derramarse la ira de Dios sobre esa nación. Cuando vemos la injusticia, a nosotros nos duele, pero más que dolernos, es una advertencia de que Dios los va a castigar. Es una advertencia de que el juicio de Dios está muy pronto a caer sobre esa nación. Si nosotros vemos, hay muchos países que son, de cierta manera, más castigados, donde
más cosas malas suceden. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta está aquí, por la maldad. ¿Por qué razón por qué razón Sodoma y Gomorra fueron destruidos? Por su maldad. ¿Por qué razón el primer mundo antes diluviano fue destruido y solamente 8 personas escaparon? Por su maldad. Por su maldad. Así que cuando vemos que los líderes de una nación, la justicia, los tribunales, los príncipes y todos se van desviando hacia la perversidad, la impiedad y la maldad, la tiranía, Dios puede decretar su juicio sobre esa nación, castigándola a través de otra nación o a través de desastres naturales. Dios puede usar cualquier medio. Al fin, Abacú entiende que Dios es justo y que está en control de todas las cosas. Abacú 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ahora Dios se le aparece a Habacuc y Habacuc puede ver a Dios, puede ver una especie de visión de lo que es Dios y reconoce la soberanía de Dios, que Dios está en su santo templo y que todas las naciones y todos los hombres están bajo el dominio y el control de Dios. Salmo capítulo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios es soberano, Él gobierna todo el universo y no hay nada, incluyendo la maldad, que se escape del control de Dios. Dios está en control de todas las cosas en absoluto. Capítulo 3 de Habacuc, en el versículo 16, en esa visión, en ese encuentro que Habacuc tiene con Dios, él dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invocare con sus tropas. Aquí Habacuc se encuentra con la santidad de Dios. La santidad de Dios. Y ahora él puede ver claramente cuán inmundo es él, aún delante de Dios, así como Isaías cuando vio la visión en el templo y dijo: ay de mí que soy hombre inmundo y habito en medio de pueblo inmundo, porque han visto mis ojos al Rey de Gloria. Ay de mí que soy muerto. Habacuc ahora está tembloroso, sus labios están temblando, sus piernas se han debilitado, pudrición ha entrado sobre su cuerpo, no hay fuerzas en él a causa de la
lealtad y de la santidad de Dios. Habacuc había demandado una respuesta. Habacuc, al igual que Job, había sentado a Dios en el banquillo de los acusados. ¿Se acuerdan de Job? Empieza a hacerle una serie de cuestionamientos a Dios. Pero cuando Dios viene a su encuentro a responder, ¿qué hace Job? Simplemente se tira al suelo y se revuelca en polvo y ceniza y dice: mis manos pondré sobre mi boca. No había más palabras para Job. El cuestionamiento había terminado. Una vez hablé y no volveré a hablar. Mis manos pongo sobre mi boca. Esta es la misma reacción de Habacuc. Oí y se conmovieron mis extrañas, a la voz temblaron mis labios. Todos los hombres que retan a Dios terminan humillados. Después de acusar a Dios, tanto Job como Habacuc terminaron humillados delante de la presencia de Dios. Cuando Dios vino y le respondió, su queja no pudo soportar. Sus labios se volvieron temblorosos y sus huesos se estremecieron en lo más profundo. Sus argumentos se acabaron y solo pudo estar quieto. Estaré quieto. Cuando Dios habla, no hay quien pueda estar en pie. No hay fuerte ni valiente delante de Dios. Finalmente Habacuc termina alabando a Dios y escribiendo una canción o un poema en el capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte del olivo el producto, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no hayan vacas en los corrales, con todo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas, y me hará andar sobre mis alturas. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Habacuc adora a Dios y alaba a Dios por todo lo que Él es. Ahora, finalmente, Habacuc dice: no importa si no hay vacas en los apriscos. No importa si la cosecha se pierde. No importa lo que pase, lo que suceda. Con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Y esta debe ser nuestra actitud, amados hermanos. Esta debe ser nuestra actitud. Dios está en control del mal. Dios está en control de todas las cosas. Cuando viene un huracán, un temblor o la violencia, Dios está en control de todo eso. Y sufrimos en algunas ocasiones porque vivimos en un mundo caído y como consecuencia la tierra fue maldecida y todas estas cosas y desastres naturales suceden y los cristianos no somos inmunes a estas cosas.
Sufrimos las consecuencias de un mundo caído. Pero en segundo lugar, sufrimos a causa de la maldad moral. Salimos a la calle, quizás un atraco o un carro, bruscamente, intencionalmente nos atropella o pasa cualquier cosa. Y eso porque los hombres son malos y su corazón actúa impíamente. Pero también en ocasiones sufrimos a causa de lo que Satanás y sus secuaces ocasionan, y más a los hombres impíos que todavía no han conocido a Dios, porque no tienen esa protección. Los cristianos están protegidos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios cuida a su pueblo, pero aún los impíos están a merced de todos estos males. Y Dios utiliza todas estas cosas para castigarlos precisamente, para castigar su maldad, para castigar su pecado, a fin de que se arrepientan y vengan a la fe de Cristo. Pero aún así no se arrepienten. Y por eso, aquí en el libro de Habacuc, nosotros podemos mirar que solamente podemos escapar del justo juicio de Dios a través de la fe en Cristo. El justo por la fe vivirá. Solamente si creemos en Cristo, si confiamos en aquel que fue al madero de la cruz, en aquel que es el justo y el que justifica al que es de la fe, podemos escapar del justo juicio de Dios. Podemos escapar de aquel dolor y tormento que les espera a todos aquellos que se rebelan contra Dios y que siguen viviendo su vida desenfrenada, practicando la maldad y el pecado. Un día Dios castigará la maldad. Un día Dios castigará la maldad. Por eso, hermanos, no nos debemos desesperar. Y debemos tener mucho cuidado también cuando oramos. Porque si le pedimos justicia a Dios, Dios puede aplicar su justicia. Pero creo que en vez de pedir justicia, debemos pedir misericordia. Misericordia es lo que necesitamos, hermano. Necesitamos es misericordia. Que Dios tenga misericordia y que Dios tenga compasión de nosotros y no permita que perezcamos juntamente con los impíos y malvados. Es así, amados hermanos, como vemos que hoy en día, a causa de la maldad en el mundo, vemos como los jueces son corruptos, el Parlamento, el Senado, el Congreso, los príncipes son corruptos, el malo es premiado y el justo es castigado, y eso lo vemos en nuestra nación, como cada vez se corrompe más el gobierno, cada vez se corrompe más la nación, y los malos parecen ser premiados, y los buenos o justos o más buenos son condenados y castigados. Eso es lo que estamos viendo, hermanos. Pero al ver estas cosas, debemos de saber que Dios puede juzgar a la nación. Dios puede castigar, y de hecho
Dios permite que los malos lleguen al poder para castigar a aquellos que también han actuado mal, a fin de que sean juzgados por su maldad. Pero finalmente, todos los malos, todos los hombres impíos, todos los perversos, todos los paganos, todos los injustos y que se complacieron en la maldad, serán castigados y condenados. Pero tenemos una esperanza, hermanos, y es que el justo por la fe vivirá. El justo no será condenado juntamente con el malvado. El justo no será castigado juntamente con el impío. El justo vivirá por medio de la fe. Por la fe heredará la vida. Por la fe tendrá recompensa. Por la fe un día verá cómo Dios, y esto era lo que esperaba Habacuc, un día nosotros, hermanos, toda la iglesia, los redimidos de Dios, verán cómo Dios juzga a los malos y los condena, y cómo Dios le dice a aquellos que creyeron en Él por medio de la fe y que fueron justificados a través de Cristo: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos, preparado desde antes de la fundación del mundo.